Winton Marte, que es nuestro experto en todo lo que es producción de alimentos, disponibilidad, precios, pero Ray Reyes va a hacer un switch ahora de tema a otro tema interesante, caliente, así que yo lo voy a dejar a Ray Reyes que se encargue de eso. Adelante, Ray. Se lavó la mano, mira. Sí. Muy buenas tardes nuevamente. Tenemos acá en cabina a un querido amigo de antaño, el licenciado Juan Miguel Castillo Roldán. Es abogado, egresado de la Pucamaima, es autor, es académico, es una persona que hace opinión pública y viene a complementar unos comentarios que hicimos hace algunas semanas sobre la ley de extinción de dominio, y queremos ahora hacer un bloque especial para poder hablar con más detalle sobre los aspectos de esa ley. ¿Cómo estás? Bienvenido, Juan Miguel. Hola, Ray, gracias por invitarme. Yo quiero comenzar con una pregunta. ¿De dónde sale la obligación de tener esa ley en el país? Mira, el origen de la ley puede rastrearse primero en una ley modelo de la Oficina de las Naciones Unidas contra el delito y la droga. No, pero ¿dónde está establecido que nosotros la necesitamos? Para el derecho dominicano, exacto, en un artículo de la Constitución Dominicana. Ese es el punto. Sí. Ahí arranquemos. O sea, que no comenzó, o sea, que ese debate no comenzó ahora en el 2022, sino que inició en el 2010 con la promulgación de la ley. Sí. A ver, mira, la figura de extinción de dominio se menciona en el artículo 51 de la Carta Magna, cuando se habla del derecho fundamental de propiedad. Se menciona en el último numeral. Como el derecho de propiedad tiene un carácter fundamental, solamente puede extinguirse o privarse de conformidad con un proceso legal, como manda la norma. En este caso, por una sentencia de un juez que adquiera la autoridad de lo juzgado irrevocablemente. ¿Qué pasa? Normalmente en el derecho dominicano y en gran parte de los países con tradición jurídica de inspiración codificada romano-germánica, hay unos procesos de privación del derecho de propiedad que están tasados en la ley. Por ejemplo, la expropiación forzosa que hablábamos ahora. Si a usted se le declara un terreno de utilidad pública de interés social mediante un decreto de Poder Ejecutivo, usted puede ser expropiado. Y hay un proceso para eso, con una ley especial. Hay muchísima jurisprudencia. O sea, la expropiación realmente es una figura del derecho administrativo muy bien estudiada. Creo que no es un secreto que aquí no se paguen, lamentablemente. Aquí cada persona que es expropiada normalmente tiene que pasar años buscando que le paguen el pago del justiprecio. O judicializarlo, que es más grave. Ya sea o acordado con el Estado, o sea por medio de una instancia al Tribunal Supremo Administrativo como jurisdicción contenciosa para que fije el justiprecio. Aquí nunca se paga. Generalmente cuando tú... pero no se paga como una violación, pero en principio debería pagarse. Debería pagarse, y el no pago es una violación flagrante del derecho de propiedad y el derecho a la buena administración, y el Tribunal Constitucional ha dictado docenas de sentencias sobre eso y ha hecho declaraciones públicas sobre ese tema, y normalmente no solamente no lo pagan, cuando tú logras incluso que te la inscriban en deuda pública para el año que viene y para el año que viene y para el año que viene, al final cuando tú vas a lograr que te lo tramiten, siempre aparece un director financiero, un contable, alguien de departamento de compra, que lo que hace es que te pide un peaje que oscila entre un 20% y un 60%, y eso todo el mundo sabe en este país, porque eso es la corrupción institucionalizada de siempre. Aquí las expropiaciones no se pagan. Entonces, la expropiación es una figura y la otra es el decomiso. Ray, que es mi colega, sabe bien que los procesos penales pueden llevar a una condena privativa de libertad y pueden contener también una sanción económica como una multa e incluso una indemnización en reparación de daño y perjuicio si hay una constitución de actor civil. El Código Penal de 1884 establece en el artículo 11 la figura de la confiscación y del decomiso. Tiene más de 100 años existiendo. Entonces, normalmente un objeto, un cuerpo que es el cuerpo del delito o que ha sido utilizado para perpetrar el delito o ha sido obtenido con el delito, puede ser objeto de una confiscación, que es básicamente una inmovilización del objeto, como un arma, por ejemplo, o como drogas, sustancia controlada. Esa incautación, que es el término que emplea el Código Procesal Penal del año 2002, puede entonces, una vez inmovilizado el bien, que implica que el propietario no puede disponer de él, entonces un juez ordena el decomiso, que es ya extinguir el derecho de propiedad por medio de una sentencia. Esa forma de extinción no genera ningún tipo de compensación, porque ese derecho de propiedad está basado en un acto ilícito, pero no cualquier acto ilícito, sino en la comisión de un delito, de un crimen, un delito. Entonces, la ley de extinción de dominio, o el proyecto de ley que se está debatiendo, es una necesidad a medias.
porque el hecho de que tengamos que hablar de la necesidad de una ley de extinción de dominio es admitir que hemos fracasado rotundamente en la persecución del crimen organizado. Ha sido patética la lucha. ¿Por qué? Porque si los procesos de investigación en el sistema de justicia, los fiscales, todos los ministerios públicos, si los jueces hubieran sido independientes y no hubiera impunidad, aquí se iniciarán procedimientos con confiscación y con decomiso, porque tenemos más de 100 años con el decomiso previsto en el Código Penal, en el Código Procesal Penal y también en la Ley de Lavado de Activos, que es del año 2017. Entonces, decir ahora que es necesario es una mentira del tamaño de una casa. No, no es necesario. Se necesita una legislación que complemente eso. Sí, porque hay un tema práctico de cómo se dispone la administración de los bienes incautados y cómo se decomisa y cómo pasa la titularidad al Estado Dominicano o si hay una pública subasta, como en materia procesal civil. Eso no está bien regulado y eso hay que regularlo. La extinción de dominio no es una regulación de la figura del decomiso, que se necesita. O sea, necesitamos una legislación que complemente el Código Procesal Penal y la Ley de Lavado de Activos de cómo se va a hacer efectivo esa confiscación y ese decomiso. La ley de extinción de dominio es otra cosa. Es otra cosa. Es un juicio supuestamente civil, lo cual también es una mentira garrafal, en el cual se produce la extinción de la propiedad sobre bienes que han sido obtenidos de forma fraudulenta por la comisión de un hecho ilícito. Eso es lo que pretende la ley. No juzgue el hecho en sí. Si a ti se te declara la extinción de dominio, porque esos bienes fueron producto de narcotráfico, a ti no se está declarando culpable de narcotráfico, sino que esos bienes son obtenidos producto de esa actividad, lo cual de por sí es confuso jurídicamente, porque yo quisiera saber en el día de mañana, esto no es teórico del derecho, es abogados que ejercen, que Ray sabe muy bien. Una sentencia va a tener que ser motivada el día de mañana. Se declara, primero, se admite la instancia en declaratoria de extinción de dominio contra fulano tal. Segundo, se acoge la instancia. Eso es lo que va a decir la sentencia. Y va a declarar extinción de dominio. Pero tiene que estar motivada la sentencia. Y lo que significa que la sentencia tiene que referirse a la causa de extinción. ¿Y cuál es la causa de extinción? Un hecho ilícito. ¿Cuál? Penal. Va a tener que declarar de forma indirecta algún grado de culpabilidad. Entonces, esa sentencia va a servir como una prueba para un procedimiento principal en declaratoria de culpabilidad del hecho ilícito generador principal. Es un tema que yo estoy loco por ver cómo va a ser en la práctica. Entonces, la ley, en definitiva, es indispensable. Si aquí hubiera justicia, no fuera necesaria. Eso primero. Se menciona en la Constitución. Sí, pero no lo define. O sea, que realmente el legislador tiene el chance de hacer una ley con el contenido que entienda necesario. Entonces, es una forma de admitir que fracasamos con la lucha contra la corrupción, contra las drogas, y se requiere un atajo para declarar la extinción de dominio de todos esos bienes de décadas de funcionarios que se han hecho multimillonarios a costilla del dinero del pueblo dominicano, que tuve que incrementar en su patrimonio 500, 600, 1.500 millones de pesos que no tienen cómo justificarlo. Para eso estaría hecho. Entonces, como hemos fracasado de forma brutal en la persecución de la corrupción administrativa y del narcotráfico, entonces hay que inventarse un procedimiento que básicamente, como me dijo Ray ahorita, que salte como 5 pasos. En vez de pasar por una investigación que destruye la inocencia, lo que hace es que declara directamente la extinción de dominio por una causa prevista en la ley. Pero ¿y si al final no te logran demostrar en un juicio que tú eres culpable? Eso es lo que voy, a eso voy. Mira, te voy a poner un caso práctico. Yo tengo un problema tributario con la DGI. Recuerda, la ley de extinción de dominio dice, o por lo menos el proyecto de lo que se aprobó en el Senado, porque las modificaciones que se hicieron ayer en la Cámara de Diputados todavía no sabemos a ciencia cierta cuál es el contenido, bueno, más que lo que la ciudadanía lo sepa, sí. Que se publicó en los medios. Sí. Ese proyecto de ley dice que yo puedo ser sujeto de extinción de dominio por ilícitos penales, pero también por faltas administrativas. Y una falta administrativa puede ser, como dice en rojo en un semáforo, como yo no pagar mis impuestos en la DGI, como no pagar cualquier tasa administrativa. Entonces, si yo tengo un procedimiento judicial en el Tribunal Superior Administrativo en contra de la DGI y yo le gano a la DGI, o sea, y dicen que me dan ganancia de causa porque, por ejemplo, le produjeron un defecto, no fue el abogado a la audiencia, mañana la DGI puede solicitarle a la Procuraduría Fiscal un proceso de extinción de dominio para que me quiten mis bienes, aún yo teniendo esa sentencia de ganancia de causa. Entonces, necesitamos y estamos tratando aquí, le decíamos a Miguel. Contradice ahí, porque entonces dice que el proceso es autónomo e independiente, pero en otra parte dice que el afectado se puede oponer con una decisión de otro tribunal. O sea,
es una situación bizarra en cual se supone que tú puedes oponerte, pero al mismo tiempo es independiente y autónomo. Y una independencia y autonomía súper bizarra, porque si el proceso litigioso principal, sea en materia civil, tributaria o inmobiliaria, está siendo conocido por otro tribunal que es competente de esa materia en particular, una competencia que no puede ser delegada. Una competencia especial. Especial que no puede ser, porque eso son competencias que no son transferibles, e incluso que puede ser, está siendo conocido por la Suprema Corte de Justicia, por un juez, un tribunal de inferior grado puede decir, esto no se suspende, porque le dice que no se suspende, aunque esté el Pleno de la Suprema conociéndolo, porque es un súper procedimiento. Nada lo para. Entonces, por eso es necesario que el proyecto de ley esté bien diseñado, porque ya que admitimos que hemos fracasado en la lucha contra la corrupción y no podemos demostrar la culpabilidad de todo delincuente, entonces hay que hacer un procedimiento expedito, que no se suspende, autónomo, que no requiere destrucción de la presunción de inocencia, para poder extinguir esos bienes. Entonces, por eso hay que diseñar la ley con tanto cuidado, porque si usted le van a emitir una decisión, a dictar una decisión con carácter punitivo, que anula el derecho de propiedad de una persona, eso carácter punitivo, sancionador, sin que haya una demostración de culpabilidad, eso hay que hacerlo con pinzas. Entonces, y ahora despolitizarlo. Y despolitizarlo, porque ahora, lamentablemente, las discusiones sobre temas tan delicados suelen contaminarse con muchísima política. Si tú defiendes la ley, tú eres de un partido, si tú la atacas de otro, y tú puedes nunca haber tenido afiliación política, como el caso mío. Yo nunca he tenido afiliación con nadie, pero ya como ataqué la ley, yo tenía unos cuantos diputados del PRM que se cogieron conmigo. Entonces, bien por ello, la ignorancia es muy atrevida. Una pregunta. Entonces, para que sepa la ciudadanía, que Ray lo dijo ahorita, pero es bueno que lo sepan, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, para que lo sepan, la prensa y los medios noticiosos dicen que hubo 36 modificaciones, 40 y pico de modificaciones. La página de la Cámara de Diputados no ha subido el documento, por tanto, lo que estamos hablando en términos de opinión está basado en una información periodística, pero el documento oficial emitido por la Cámara de Diputados no existe para ser consultado por la ciudadanía. Por tanto, lo que vamos a decir aquí está basado en la información de prensa. Tiene la República Dominicana la institucionalidad, y esas instituciones tienen la madurez, la experiencia para ejecutar, para aplicar una legislación de esa naturaleza en nuestro país. Yo creo que es un no rotundo. Yo creo que pocos abogados aquí tienen la cara dura de decirte que los órganos de investigación del sistema de justicia, los jueces, son incorrompibles. Eso hay que tener un tipo de personalidad bien hipócrita para saltar con una cosa así. Yo te voy a hacer aquí algo. Hay fiscales corruptos y hay fiscales serios, como hay legisladores corruptos y hay legisladores serios, como todos. Esa lógica aplícalo a todo. ¿Hay abuso en el sistema? Sí, hay fiscales que ponen droga, hay fiscales que sacan un arma de fuego en el sitio que cogen el primer pique dando trago. Incluso hay uno por ahí que era fiscal, que le gustaba andar armado, bebido y con cuarto, y lo publicaba en las redes. Yo creo que todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Entonces, a personas que plantan droga, que hacen órdenes de allanamiento, que hacen allanamientos sin orden de allanamiento autorizada por un juez, que hacen propuestas indecentes en un despacho, yo creo que ustedes sepan que a ese perfil de moral de funcionario con atribuciones exorbitantes se le entregaría el poder de iniciar un procedimiento de acción de dominio con causales que incluso no son delitos. Entonces eso pondría todo en riesgo. Por eso se queja el empresariado y habla de la falta de seguridad jurídica. Correcto. O sea, si yo hoy entré con una regla de juego y mañana yo me puedo equivocar de buena fe, o sea, con un procedimiento administrativo que no es un delito penal y tú me puedes decomisar mis inversiones, no van a venir aquí a invertir. No, por eso esos temas son importantes aquí en Consulta Económica. De bienes abandonados establece que en 90 días cualquier bien investigado, no sujeto, no bien obtenido por un hecho ilícito, bien abandonado y punto, porque así que lo decía el proyecto, ojalá y lo hayan cambiado. En 90 días un procurador fiscal tiene la potestad de iniciar un proceso de extinción de dominio, porque en 90 días lo considera abandonado, y el requisito de publicidad es intentar contactar al propietario, así suelto, ambiguo, y una publicación en 3 periódicos de circulación nacional. Aquí la inversión extranjera se va a la porra. O sea, en cuestión de meses. Si el tipo está y para que ustedes sepan, esto es un problema de economía. Yo creo que ustedes sepan que el régimen de derecho de propiedad es mutilado vulgarmente por esa ley, porque establece que el derecho de propiedad
cuando se refiere al propietario, dice: el afectado es quien afirma ser el propietario de un bien y que tiene que demostrar su legitimidad y que realizó los estudios objetivos para demostrar que es lícita esa relación de propiedad con la cosa. O sea, que lo mío no es lo mío. O sea, con ese proyecto de ley, nosotros pasamos a ser unos insignificantes poseedores que afirmamos que somos dueños de algo, pero si se logra... te lo voy a poner en caso práctico brevemente. Si yo tengo una herencia y a mí me dejaron hace 15 años una casa, por ejemplo, que era de mi abuelo, con la retrospectividad de la ley, yo no tengo la documentación que avala ese derecho de propiedad. Si mañana hay algún alegato de que eso se compró de forma ilícita, adivina qué pasa con ese bien. Claro. Llévatelo, Francis.